Hoy nos zambulliremos en una de las mayores ficciones de nuestra sociedad. Un concepto que nos ha sido inculcado desde la cuna y que quizás sea una de las grandes máscaras que nos impiden ver nuestra auténtica esencia. Hoy vamos a hablar de la madurez, no como un logro, sino como una posible gran farsa. La idea que nos han vendido es clara: crecer, aprender, ser responsables, controlar nuestras emociones, en definitiva, madurar. Pero, ¿y si esta madurez no fuera más que un elaborado disfraz? ¿Y si debajo de todas las capas de experiencia, conocimiento y roles sociales, el niño que fuimos sigue siendo el conductor silencioso de nuestro ser? Hoy, con la lupa de la sociología, la antropología y la psicología, vamos a desafiar esta noción y a explorar la posibilidad de que la madurez sea, en gran medida, un constructo social para un propósito muy específico: el correcto funcionamiento del sistema. Empecemos por la sociología. Desde que nacemos somos bombardeados con mensajes sobre lo que significa crecer. Nuestros padres, la escuela, los medios de comunicación, los cuentos infantiles, todos nos empujan hacia una trayectoria lineal de desarrollo. El niño es ingenuo, impulsivo, egocéntrico. El adulto, racional, controlado, altruista. Pero ¿qué ocurre si un adulto muestra rasgos infantiles? Pensemos en un hombre de 40 años que llora incontroladamente en público por una decepción menor. O una mujer de 50 que tiene una pataleta porque no consigue lo que quiere. La reacción social es inmediata y demoledora. ¡Qué inmaduro! Parece un niño. Debería controlarse. Estos juicios no son aleatorios. Son el reflejo de un tabú social profundo contra el comportamiento infantil en adultos. Este tabú no es natural, es una construcción. ¿Por qué es un tabú? Porque en la lógica de nuestra sociedad, el comportamiento infantil es asociado con la ineficiencia, la falta de control y la imprevisibilidad. Un niño no contribuye económicamente, necesita un cuidado constante y sus emociones son una fuerza a menudo caótica. Una sociedad productiva y organizada no puede permitirse que sus miembros actúen con esta libertad desinhibida e irreflexiva. Desde la sociología, entendemos que este tabú sirve para regular el comportamiento social. Se nos enseña a internalizar que ser niño es un estado transitorio y que el adulto es el ideal de funcionamiento. Se nos presiona para suprimir esa espontaneidad, esa impulsividad, esa forma directa y sin filtros de experimentar el mundo. Piensen en el lenguaje corporal. Los gestos amplios y despreocupados de un niño son reemplazados por posturas más contenidas y formales en el adulto. La risa sonora y sin inhibiciones se convierte en una sonrisa educada. Las lágrimas públicas son un signo de debilidad. El sistema nos necesita predecibles, disciplinados y controlados. Nos necesita levantándonos a una hora determinada, realizando tareas repetitivas, gestionando el estrés sin colapsar y, crucialmente, reprimiendo nuestras emociones para no perturbar el orden establecido. La madurez se convierte así en la habilidad de actuar como si fuéramos esa persona predecible, disciplinada y controlada. Incluso si por dentro sigue la misma esencia que pataleaba en el suelo a los 5 años. Adentrémonos ahora en la antropología. Si miramos otras culturas y épocas, veremos cómo la transición a la adultez no siempre ha sido lo que hoy entendemos por madurez. En muchas sociedades tribales, los ritos de paso marcan el final de la infancia y el inicio de la vida adulta.
Pero estos ritos no buscan cambiar la esencia de la persona, sino dotarla de un nuevo rol, de nuevas responsabilidades y de un nuevo conjunto de conocimientos y habilidades para la supervivencia de la tribu. El niño no desaparece, se convierte en un adulto que cumple una función dentro de la comunidad. En nuestra sociedad moderna, esa función es la de ser un engranaje en la maquinaria productiva y social. Para ello necesitamos un camuflaje. La analogía de las capas que nos camuflan describe perfectamente este proceso. Cada capa es una nueva máscara, un nuevo rol, una nueva expectativa social que adoptamos. El estudiante, el empleado, el padre, madre, el ciudadano responsable. La primera capa es la educación formal. Con ella se nos enseña a sentarnos quietos, a seguir instrucciones, a memorizar datos y a competir. Nos forma para ser trabajadores dóciles y consumidores eficientes. No se enfoca en la exploración emocional o la autenticidad del niño, sino en la adquisición de conocimientos y comportamientos útiles. La segunda capa corresponde con el mundo laboral. Aquí la presión para camuflar es máxima. Debemos ser profesionales, mantener la compostura, gestionar el estrés, sonreír incluso cuando estamos exhaustos o frustrados. Si tu niño interior quiere gritar o correr por los pasillos, lo reprimes. Es el lugar donde la inmadurez es directamente castigada con la pérdida de empleo. Y la tercera capa corresponde con las relaciones sociales y familiares. Aunque aquí hay más espacio para la autenticidad, seguimos gestionando nuestra imagen. No te comportas con tus suegros como lo harías con tus amigos más íntimos de la infancia. Hay roles, expectativas y un guión social que seguir. Incluso en la paternidad se nos exige una madurez que a veces contradice nuestros propios instintos. Antropológicamente, podríamos decir que estas capas son nuestras armaduras culturales. No están ahí para transformarnos, sino para protegernos de las consecuencias de ser auténticamente nosotros mismos en un sistema que no está diseñado para la espontaneidad infantil. Nos permiten encajar, obtener recursos, sentirnos seguros. Pero el precio es la represión de esa esencia. Y aquí es donde la psicología entra en juego, especialmente en su aplicación más difundida en la sociedad moderna. Si la madurez es un constructo y el niño interior es reprimido, ¿qué sucede con el sufrimiento que surge de esta dicotomía? Porque sí, la represión genera malestar, ansiedad, depresión, frustración, sensación de vacío. La psicología en ocasiones no ayuda a madurar en el sentido de un cambio esencial, sino a gestionar ese sufrimiento para que podamos seguir funcionando dentro del sistema. Se nos enseña a gestionar nuestras emociones, a identificar pensamientos negativos y a desarrollar la resiliencia. Y no me malinterpreten, estas son herramientas valiosas para el bienestar, pero ¿son una verdadera transformación o una forma más sofisticada de camuflar? Piensen en la terapia cognitivo-conductual, muy eficaz y extendida. Se enfoca en cambiar patrones de pensamiento y comportamiento. Si tu niño interior te impulsa a reaccionar de forma impulsiva, la terapia te enseña a pausar, a evaluar las consecuencias, a elegir una respuesta más adulta. No mata la impulsividad, la redirige. Te ayuda a vivir con esa esencia sin que te cause problemas en el trabajo o en tus relaciones sociales. El problema surge cuando este enfoque se convierte en una norma rígida. Si sientes demasiado, si te desbordas, si no gestionas, entonces hay algo mal en ti.
Y si las herramientas psicológicas no son suficientes para mantener el camuflaje, entonces pasamos a las pastillas mágicas. Los fármacos psicotrópicos, como los antidepresivos o los ansiolíticos, son herramientas médicas vitales para muchas personas que sufren de condiciones clínicas severas. Su papel en el alivio del dolor mental es innegable, pero en este contexto también pueden verse como la última línea de defensa del sistema para mantener al individuo funcional. Si la ansiedad de no poder madurar y encajar es insoportable, la pastilla puede amortiguar esa ansiedad, permitiendo que la persona continúe con sus responsabilidades laborales y sociales, incluso si el conflicto interno sigue latente. No resuelven la causa existencial de la represión, sino que gestionan sus síntomas más incapacitantes. Es una solución de emergencia, pero se ha vuelto en muchos casos la primera opción. La presión para estar bien y ser funcional es tan inmensa que si la autogestión o la terapia no funcionan, la medicación se convierte en una vía rápida para regresar al redil. Es una forma de asegurar que el engranaje defectuoso vuelva a girar, sin necesidad de cuestionar la integridad de la máquina. Y esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas: la evasión y la búsqueda de liberación, que a menudo encontramos en el alcohol u otras sustancias. Si el sistema nos exige reprimir esa esencia infantil durante la semana laboral, ¿qué hacemos el viernes por la noche? La cultura de la fiesta, del desconectar, de soltar la melena, es un fenómeno fascinante desde esta perspectiva. El alcohol, ese gran desinhibidor, es la llave que abre la jaula del niño interior. Bajo sus efectos, las capas de la madurez se disuelven. La espontaneidad regresa. Nos reímos más fuerte, hablamos sin filtros, hacemos bromas que jamás haríamos sobrios. La impulsividad se libera. Bailamos sin vergüenza. Tomamos decisiones arriesgadas, a veces tontas. Nos dejamos llevar por el momento. Las emociones se desbordan. Las penas se sienten más agudas, las alegrías más eufóricas, y las frustraciones se vocalizan sin reparos. La necesidad de juego. La fiesta se convierte en un recreo para el niño reprimido. Juegos de beber, competencias, tonterías, todo lo que considera inmaduro en la oficina, aquí es celebrado. El alcohol se convierte en una especie de ritmo de paso invertido. En lugar de ascender a la madurez, nos permite descender temporalmente a un estado donde el tabú infantil se suspende. Es una especie de permiso social para ser inmaduros por unas horas, para que el sistema nos tenga controlados durante la semana y nos dé una válvula de escape el fin de semana. Pero ¿qué ocurre cuando esta evasión se convierte en un ciclo? La resaca del lunes es un recordatorio de que debemos volver a ponernos las capas y camuflar al niño interior. El sufrimiento de la represión vuelve y el ciclo se repite. Esto explica por qué muchos adultos, a pesar de sus responsabilidades y su madurez aparente, caen en patrones de consumo excesivo. No es solo una adicción química, es una búsqueda desesperada de autenticidad y liberación de la esencia que se siente reprimida. Y es aquí donde nuestro argumento cobra su máxima fuerza. Volver a comportarnos como niños que siempre seremos. El alcohol no nos transforma, no nos hace madurar en el sentido que la sociedad espera. Simplemente nos permite ser lo que siempre fuimos, aunque sea por unas horas, antes de que las capas de la madurez se cierren de nuevo. Entonces, si la madurez es un concepto inventado para el funcionamiento del sistema, un tabú que nos prohíbe sentir la esencia misma de la vida, y si la psicología y los fármacos son herramientas para gestionar ese sufrimiento que no podemos evitar, ¿qué significa todo esto para nosotros?
Quizá la verdadera madurez no sea acumular más capas, sino tener la valentía de quitarlas. No se trata de desmadurarse y volverse irresponsable, sino de encontrar formas de integrar esa esencia infantil, esa espontaneidad, curiosidad, creatividad y capacidad de sentir sin filtros en nuestra vida adulta. Requiere una profunda introspección y una redefinición personal. Podemos ser adultos funcionales, responsables, que contribuyen a la sociedad sin tener que aniquilar al niño que llevamos dentro. Podemos aprender a gestionar nuestras emociones de una manera que honre su origen, en lugar de simplemente reprimirlas. Quizá la verdadera rebelión no sea en la evasión temporal, sino en la integración consciente, en reconocer que ese niño no es una debilidad, sino una fuente de vitalidad y autenticidad, en desafiar el tabú social y permitirnos sentir plenamente, incluso si no encaja en el molde de la madurez convencional. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que cada uno debe explorar. Pero al menos, al desenmascarar el concepto de la madurez como una construcción social, nos damos permiso para ser más honestos con nosotros mismos. Y eso quizás sea el primer paso hacia una forma de ser que sea verdaderamente auténtica.